Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les damos la bienvenida al próximo conversatorio, el conversatorio de la comunidad Fraiba, que hoy lo vamos a realizar desde aquí, San Cristóbal de las Casas. Eh, Hoy vamos a hablar de un tema que nos acompaña ya desde más que un año. Este es la pandemia, es la situación con el coronavirus que nos confrontamos ahora en todo el mundo. Pero vamos a hablar de un tema que no ha sido muy presente o no muy visible, que es cómo afecta la pandemia y del COVID-19 a los pueblos originarios en los diferentes lados del mundo. Y cómo ellos, los pueblos originarios, confrontan esa pandemia y las prácticas de gobierno eh, y cómo siguen viviendo sus resistencias como pueblos originarios ante esa situación. Eh, Esa transmisión hoy la hacemos desde diferentes lados del mundo y poco a poco les voy a presentar hoy quiénes vamos a estar. Por un lado, transmitimos desde aquí, desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y es un centro de derechos humanos que defiende los pueblos originarios o los derechos de los pueblos originarios aquí en el estado de Chiapas, en México. Pero no lo hacemos nosotras aquí solas, sino el Fraiba vive de una gran solidaridad que vivimos juntos con muchas otras organizaciones a nivel nacional e internacional. Y eso es lo que nosotros llamamos la comunidad Fraiba. La comunidad Fraiba es un conjunto de muchos colectivos y organizaciones de diferentes lados que en algún momento de los últimos 32 años de la existencia del Fraiba han pasado por aquí o han trabajado por el tema de la situación de derechos humanos aquí en Chiapas. Entonces hay muchos colectivos en América Latina, en América del Norte, en Europa y pues en muchos lugares que siguen la situación aquí. Y juntos y juntas somos la comunidad Fraiba. Y desde esa comunidad Fraiba también realizamos desde ese año conversatorios en línea, como este formato de hoy, donde queremos hablar no solo de la situación aquí en Chiapas, sino también conocer luchas en otros lados del mundo que muchas veces confrontan las mismas problemas y a veces encuentran prácticas y resistencias muy parecidas a las que conocemos desde aquí, y a veces algunas que están un poco diferentes. Y así queremos aprender una de la otra, uno del otro. Eh, y entonces, pues eso es la idea, que aquí nos podemos intercambiar y escuchar y aprender desde diferentes lados del mundo. Hoy estamos en ese tema juntos con la Red de Solidaridad con Chiapas desde Buenos Aires, Argentina. Y les doy la bienvenida también aquí a Silvana y a Bruno, que nos acompañan desde Buenos Aires. Ellos son de la Red de Solidaridad con Chiapas, que desde hace muchos años colaboran de alguna manera o de diferentes maneras con el Fraiba, nos apoyan en la preparación de bricos, que son las brigadas civiles de la observación, y con muchas acciones solidarias sí, de convocar y apoyar mutuamente. Entonces les doy la bienvenida. Hoy ellos van a apoyarnos, o pues no solo apoyar, sino creo que moderar pues este formato de hoy. Y también doy la bienvenida a nuestras personas que hoy nos van a platicar desde su experiencia en la resistencia contra la pandemia desde Argentina. Está aquí Soriana Maiconio, del pueblo mapuche. También está Ulises Fernández, del pueblo Wichí. Y desde aquí de Chiapas también doy la bienvenida a Natividad de Jesús Aguilar y a José de Jesús Gordillo, que son del equipo de promotores de salud alternativa de la parroquia de Santa Margarita de Antioquia, de Las Margaritas, aquí en Chiapas.
Pero primero doy la palabra a la Red de Solidaridad con Chiapas, Buenos Aires, a Silvana y a Bruno, que nos den la bienvenida a ellos. Bueno, muchas gracias, querida Ann, queridas hermanas del Fraiba, queridas hermanas aquí que nos acompañan con toda su sabiduría y su caridad. Nosotros acá desde Buenos Aires les saludamos también a la audiencia, le damos la bienvenida a esta actividad. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, según corresponda. Nosotros como red, creo que ya nos presentó Ann, pero igual vamos a hacer una breve resumen de lo que somos. Somos un espacio colectivo, independiente, autónomo, apartidario, que venimos caminando juntos desde ya más de 2 décadas, allá por los inicios de la aparición pública de la experiencia zapatista. Un grupo de personas de estas geografías se empezó a sentir identificado y empezó a tener curiosidad y solidaridad para con lo que sucedía con los hermanos ahí en el sureste mexicano. Y desde ahí que nos empezamos a organizar para aprender y compartir experiencias de lucha, de resistencia, de rebeldía. Desde entonces hemos tenido diferentes proyectos, diferentes iniciativas, entre ellas la que bien mencionó Ann, de trabajar en comunidad con las organizaciones de derechos humanos en México y con las comunidades propias. Y desde entonces venimos haciendo un trabajo de formación, de alguna manera, y de intercambio de experiencias, y en particular organizando lo que son las brigadas civiles de observación en los territorios que están sufriendo diferentes violencias por parte del sistema y del mal gobierno. Además, hemos hecho algunos materiales y ediciones de libros, que también queremos como traer la palabra y la experiencia de lo que viene sucediendo en otras geografías a las nuestras, y sobre eso hacer un trabajo pedagógico y de enriquecernos mutuamente. Acá traje algunos que probablemente muchos conocen, son los otros cuentos, es como nuestro material emblema y fue el primer proyecto que tuvimos y que todavía sigue muy vigente y que ya se ha traducido en muchos idiomas y ha viajado a lo largo y ancho de esta sentida y mágica y sabia madre tierra. Últimamente hemos sacado el último, es Compañeras, solamente para presentarles y mostrarles parte de lo que hacemos, que también tiene que ver un poco con el rol de las mujeres en la historia del zapatismo contemporáneo, digamos, o de los pueblos de México en resistencia. Me parece que ahora estamos embarcados en otro proyecto editorial de cuentos para niñas o infancias. En realidad eso lo digo entre comillas porque en realidad son materiales para todas las generaciones, así que pronto les estaremos ahí compartiendo un poco las novedades al respecto. Sin más, le doy la palabra a la querida Sil, mi compañera y hermana, para que ella comente un poquitito sobre cómo surgió la idea de esta actividad en particular, sobre la temática y de tener la presencia de estos sabios maestres que están aquí a nuestro lado. De ya muchas gracias y ahora le toca a Sil. Hola a todos. No, la idea era un poco contarles que, bueno, en algunas de las reuniones que tuvimos con Fraiba nos pareció buenísimo y nos parecía importante poder hablar y tener este conversatorio con los protagonistas, digamos, con la gente que está resistiendo en los territorios, en el sur, en el norte, y también más en el norte, como es en México, pero nos parecía que era súper importante tener las voces, en este caso del pueblo mapuche, del pueblo huichí y también, bueno, de las margaritas, para que nos contaran cómo están sobrellevando la situación, que ya era una situación, por lo menos acá en territorio argentino, una situación que ya estaban resistiendo contra el extractivismo, en el petróleo del oeste de Formosa, contra un sistema de salud que no es accesible para todos, contra totalmente resentidas las economías en un espacio, en un territorio, como por ejemplo es en Formosa, que están las comunidades aisladas porque no hay transporte público, las comunidades no pueden estar trasladándose ni hacer venta de sus productos culturales.
Entonces nos parecía buenísimo, y bueno, también cómo es el tema de la educación, ¿no? ¿Cómo pueden tener acceso a una educación cuando la virtualidad es algo de muy difícil acceso en estos territorios también? Entonces, y bueno, y cómo la represión y el hostigamiento continúa en el territorio mapuche también, ¿no? Entonces, que eso no ha parado, eso no se frenó con la pandemia. Entonces, me parece que es súper importante y les invito a escucharles a estas grandes personas que siguen luchando en sus territorios. Entonces les damos la palabra a las personas que invitamos para el conversatorio de hoy. Tienes que activar el micrófono, querida. Soraya. Entonces damos la palabra a las personas invitadas de hoy que nos van a compartir sus experiencias. Y antes nada más invitar a toda la gente que nos están escuchando desde las diferentes geografías. Les queremos invitar a dejar también sus preguntas o comentarios o sus saludos en las diferentes plataformas de la transmisión, que puede ser en el mismo Facebook, pero también las personas que no usan el Facebook nos pueden escuchar y también dejar su comentario en la página del Fraiba, que es fraiba.org.mx, diagonal en vivo. Entonces allí también hay un mini pad donde pueden dejar sus comentarios. Y a todas también les invitamos a dejar desde dónde nos están escribiendo y ahí comentarios, preguntas, saludos. Y ahora por fin les doy la palabra de nuevo a Argentina para que se presenten Soraya y Ulises. Bienvenidas, bienvenido. Ahí la mien. Mari Compuqueche, Mari Lamien Formosa Guariameu, Buenos Aires Guariameu, México Guariameu, Comena Genan Tufachantumay, Cumeque Nehuentripay, Inche Soraya Maicoño Pinien, Ulcan Tufe Inche, Mapuche Somo Inche Mongelen, Bolson Guariameu, Huelma Pumeu. Buenas tardes a los hermanos de los diferentes pueblos que hoy están aquí. A la gente de las ciudades. Mi nombre es Soraya, soy una mujer mapuche, estoy hablando desde el Futa Willimapumeu, desde el Puel Willimapumeu, que es desde el sur de lo que hoy se conoce como Argentina. Agradezco esta posibilidad de compartir nuestro tram, nuestra conversación, nuestro diálogo acerca de cómo estamos atravesando esta situación de Cutram, de enfermedad global que no es solo nuestra, sino que es a nivel mundial. Y todas las estrategias que hemos ido buscando a lo largo de este tiempo para poder sobrellevarla. Así que, bueno, como mujer mapuche, cantora, actriz, les agradezco la sensibilidad y la posibilidad de compartir este momento. Ulises. Muchas gracias también. Es Neyajal Namajen, Amitlay, México, Iñaki Buenos Aires, Ocanjlito en Mapuche, Tlayajamatay, en Macheta Ista, Nasalvenen, Namueto. Damos ley Ulises Fernández, otras ley Wichi. Bueno, muy buenos días y buenas tardes a todos los hermanos en México, de Buenos Aires. Estoy muy contento y agradecido de ver a mis hermanos, como a mi hermana Mapuche y los otros que están en Buenos Aires, Silvana y Bruno y todos ustedes. Estoy muy agradecido de poder compartir con todos ustedes este diálogo y también compartir la experiencia. Muchas gracias. Tiempo estar hoy con nosotros.
Y doy la palabra hacia el municipio de Las Margaritas, a José de Jesús y a Natividad. Sí, muy buenos días a todos. Pues antes que nada agradecer la invitación que se nos hizo para poder participar en este evento y poder compartir pues algo de la experiencia que estamos viviendo aquí en Las Margaritas. Muchas gracias. De igual modo, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias, ya lo dijo aquí la compañera, gracias por la invitación y sobre todo pues a compartir nuestras experiencias, nuestros saberes para seguir enfrentando esta situación que se está viviendo. Muchas gracias. Hasta la micro, ¿yo? Muchísimas gracias también a ustedes que se tomaron el tiempo y que están hoy con nosotros aquí. Entonces propongo que después de esa introducción ya empezamos y doy la palabra a nuestros facilitadores en Buenos Aires. Muchas gracias, Ann. Muchas gracias, hermanes. Bueno, también comentarles a quienes nos están escuchando, a quienes están participando, que a través de las redes de donde estamos transmitiendo pueden hacer preguntas, hacernos llegar, comentarios, que después al final de las intervenciones la idea es hacer un espacio también para poder compartir un poquitito y hacer una suerte de diálogo. Para eso, ya a entrarnos en lo que hoy nos toca, voy a empezar por la primera pregunta que nosotros formulamos para que ellos puedan ir estructurando todo lo que quieran traernos, y es la siguiente, hermanes: ¿qué cosas han cambiado y cuáles se mantienen en sus comunidades en este contexto de pandemia? ¿Cuáles son las cosas que ven que es una continuidad y cuáles han cambiado? No necesariamente hablando ni de para bien ni de para mal, sino en todos los sentidos. Ahí dejo la palabra para que quien quiera tomar la iniciativa arranque, y después seguirán el resto de hermanes. Bueno, aquí en el Puel Mapu varias cosas se pusieron como muy complicadas. Como hubo mucha restricción para circular, muchos hermanos y hermanas mapuche de diferentes territorios se les hizo muy complicado poder salir a acopiarse de pasto, de forraje para los animales. Y el año pasado, a diferencia de tuvimos un año con muchísima nieve. Entonces, primero estuvo la restricción para poder salir a acopiarse del alimento para los animales, y después no estaba la posibilidad de salir a buscarlo por el tema de la nieve que había interrumpido todos los caminos. Eso ha generado una mortandad muy grande de animales y por ende también más empobrecimiento en los territorios. Hubieron un montón de circunstancias que no fueron atendidas por el Estado, entendiendo nuestras pautas culturales, entendiendo las necesidades que tienen las personas en los territorios con respecto a poder acopiarse de alimento para las personas como para los animales. Luego, dentro del territorio, la vida continúa aún hoy de alguna manera normal. Se sigue trabajando con los animales, se sigue sembrando, las mujeres hilando, tejiendo, trabajando con todo lo que implica el quehacer en las rucas, en las casas, como también nuestras ceremonias, porque nuestras ceremonias también se hacen, ese cruzado, ese trabajo también se hace en nuestros territorios. Así que hay un montón de cosas que no se modificaron, pero un montón de otras que se hicieron como más difíciles. Una de las que también se hizo más difícil fue, entendiendo que estábamos hablando de salud, fue el poder circular por los territorios, circular de un territorio a otro para acceder a ver a nuestra Lamien Machi. El Puel Mapu, después de muchísimos años, después de casi 50 años, tiene un rol muy importante que es el rol de Machi.
Machi es aquella persona que tiene la capacidad de curar, de restablecer el equilibrio, tanto en lo físico como en lo emocional y también en los espacios territoriales. Para nosotros, en esta situación de enfermedad de Cutran, como le llamamos, como se dice en nuestra lengua, en esta situación no podíamos acceder a ver a nuestra Lamiem, a buscar la WEM, a buscar remedio, como tampoco ella podía ir a atender o asistir a sus pacientes. Tuvimos diferentes dificultades, como por ejemplo que nos detuvieran en las rutas, en los retenes, en donde estaba postada gendarmería, aquí en el sur de Argentina. Y bueno, y por supuesto que ningún machi más del Gulumapu de Chile pudo trasladarse a nuestro territorio, a lo que es hoy Argentina, desde Chile a Argentina. Así que en esa situación se nos complicó mucho. Aún hoy todavía hay algunos momentos en donde hay que estar haciendo presión política y mediática para poder acceder a nuestro Lawén, a nuestros remedios. Así que por ahora es lo más importante por ahí para comentar acerca de esta pregunta, ¿no? Sobre qué cambió y qué no cambió. Después el trabajo en el campo sigue siendo el mismo y la sensación de libertad de andar en el campo, por supuesto, para nosotros fue mucho más clara que para aquellos que vivían en la guardia, en la ciudad y que no podían salir de sus casas porque inmediatamente debían, estar resguardados todos en sus viviendas. Eso, el hecho de tener un espacio territorial amplio nos permitía como otra libertad, ¿no? De andar y de continuar en contacto con los territorios. Así como resumidamente es lo que les podría comentar acerca de nuestra situación aquí en el sur. Muchas gracias, querida Soraya. ¿Quién más quiere continuar ahora? Hermano Ulises. Sí, en caso de Formosa hay muchas cosas que como que aceleró en otras partes de la provincia. Por ejemplo, en el departamento que vengo, que es muy alejado de la capital, que es 600, 700 kilómetros, es como que nosotros ya estamos aislados de las grandes ciudades. Entonces, el virus es como que tardó mucho en llegar a las comunidades. Pero cuando hubo casos, ahí empezaron a establecer los protocolos, las restricciones, y es como que la gente se sorprendió mucho con eso, porque la gente siempre andan así libremente, porque no podían entrar a otras localidades, por ejemplo, que sí había sucursales de banco o de ir al cajero para sacar algo de plata, y ya no podían entrar en esas localidades porque nosotros en los lugares que vivimos no hay para ir al cajero, entonces había que trasladar a otro lugar para que la gente puedan cobrar sus asignaciones y todo eso. Entonces la gente empezaban a reclamar, digamos, esto de que estábamos bloqueados para entrar a otra localidad y cortaron ruta y todo eso, tipo de reclamo. Bueno, lo único que hizo el gobierno es mandar policías para reprimir a la gente que necesitaban tener algo porque ya tenían hambre todas las familias. Y también el tema de ir al río, ya empezábamos a complicarnos también porque hay policías que siempre andan circulando. Y bueno, todas esas cuestiones como que la gente estaba muy, muy sorprendida ante eso. No es que no están de acuerdo a las restricciones, pero no había ninguna explicación. Había que explicar muy bien de por qué pasan esas cosas, ¿no? Porque nuestros mayores, por ejemplo, están muy, muy alejados, entonces algunos sí tienen acceso a mirar noticias o a ver en las redes lo que pasa con el tema de pandemia. Es como que si estás muy lejos de eso, uno puede decir, no sé si será verdad o no, sobre todo los mayores, ¿no? Entonces había que informar mucho a las comunidades más que nada. Y la gente
se quedaron muy sorprendidos de eso. Y bueno, empezó el descontento, hubo represión en la comunidad donde pasé, porque yo ahora estoy en el capital, pero en ese momento sí, volví a las comunidades y vi cómo entraban los policías, llevaban gente, traían acá en la capital y después decían que tenían COVID, o sea, estaban contagiados, pero no, ninguno de ellos tenía, digamos, el virus. Entonces llevaron al centro, digamos, para aislar. Pero ahí en las comunidades empezamos a marcharnos para pedir que lo liberen a nuestros hermanos porque no tenían ninguna enfermedad, no estaban contagiados. Y bueno, eso creo que hubo mucha repercusión. La noticia corrió a nivel nacional y llegó mucho porque nosotros empezábamos a poner redes también. Y bueno, creo que 9 o 10 días se le pudieron llevar a los hermanos, eran 15 hermanos. Había menores también que llevaban, pero después lo llevaron otra vez en las comunidades porque no podían llevar a los menores, ponerle niños de 10 años. Entonces yo vi eso es como que no sé si puedo decir que cambió, es como que aceleró, porque en el lugar donde vengo nunca hubo esos tipos de represiones, ¿no? Es la primera vez que la gente pudo ver eso y sufrió mucho. Eso más que nada lo que puedo decir en cuanto a lo que nos trajo también la pandemia, ¿no? A nuestros lugares. Fantástico, muchas gracias, querido Ulises. Le damos Sí, la palabra a los hermanos de las Margaritas. ¿Quieren, hermanos, ahí comentarnos un poquito sobre esta primera pregunta? Yo quería agregar una cosa. Bueno, en Formosa sí hay represiones, pero en el lugar donde vengo es que nunca la gente vivió. Entonces esas cosas siempre veíamos por las noticias a los hermanos mapuches. Sí, sabemos que pasan eso. Y eso fue la primera vez que ocurrió en las comunidades wichí, ¿no? Muy buena aclaración, gracias, hermano. Ahora sí, queridos del sureste mexicano. Bueno, pues ante esta situación, ante la pregunta que está planteando, los cambios que ha habido aquí en la parroquia, bueno, aquí en Las Margaritas, cambió todo la relación entre las familias que estaban muy alejadas, con esta pandemia se acercaron, hubo acercamiento, pero las personas que estaban también muy cercas, pues, ahorita la verdad pues ya hay muchos que ya no se aguantan, hay familias, hay parejas que se han divorciado por esta situación que ya no se aguantan. Entonces, ha cambiado eso, esa relación, ha cambiado también lo que es el sistema de educación. ¿Por qué? Porque todo se convirtió en línea. Desafortunadamente, muchos tienen las posibilidades para tener acceso a los medios, pero muchos no. Entonces, algunos niños, pues ni siquiera un teléfono, ni para pagar el saldo o poner internet. Entonces, muchos niños pues yo en este ciclo que ha habido, ningunos han aprendido bien. El problema es que las mamás son las que han sido las mamás y los papás han sido los maestros y maestras de los niños. Desafortunadamente eso ha cambiado mucho en su vida cotidiana. ¿Por qué? Si de por sí se estresaba con todos los quehaceres que hacía, imagínense ya estresarse más con lo que estar enseñando a los niños, ¿no? Entonces, eso en la vida de la mujer ha cambiado mucho y ha desencadenado muchas enfermedades, sobre todo mucho estrés y otras enfermedades físicas. Eh, ha cambiado también la forma de pensar de que a veces se alimentaban o nos alimentábamos así, ahora sí que sin pensar qué es lo que estábamos comiendo. Con esta pandemia, entonces, se vio la necesidad de hacer cambios en los hábitos alimenticios, porque es una manera de cómo mantener de una manera más activa nuestro cuerpo y sobre todo
con más salud y estar menos propenso a esta enfermedad. Se generó esa concientización de que estamos alimentándonos mal y que debemos de como recurrir o regresar a los saberes de nuestros abuelos, de cómo se alimentaban ellos, empezar a buscar alternativas. Eso es lo que ha estado cambiando. Se ha mantenido aquí en las vidas y se ha estado recuperando el uso de las plantas medicinales, porque pues en algunos casos pues ya se habían olvidado, ¿no? Pero ahorita con todas las plantas que se han mencionado, que han sido las que han estado curando en otros lados también, aquí se ha dado a través de las plantas, se está curando. Eso es lo que se mantiene vivo aún todavía. Cambió la forma de cómo relacionarnos entre hermanos también, hablando en lo religioso, porque una temporada que pues se cerraron las iglesias, ninguna iglesia estaba abierta, y la fuente de energía, pues la fuente es la casa de oración, donde mucha gente tomaba su fuerza, su vitalidad, y sin embargo todo eso se fue restringiendo por esta situación. En cuanto en algunas comunidades también, como restringieron la salida de las personas de su comunidad, pues ellos salían a vender sus productos, así como el maíz, el frijol, verduras y todo lo traían al mercado, pues ya no podían salir. Para ellos también fue muy difícil, y de hecho, para entrar en esas comunidades, la entrada, por el miedo de llevar el contagio. Hubo demasiada discriminación en algunas comunidades, que ni siquiera los dejaban entrar, los aislaban. Si, por ejemplo, si venían de fuera, los dejaban aislados en un cuarto o una buena temporada, y ahí los tenían ahí hasta que veían que no tenían el virus, entonces ya podían pasar. Pero realmente sí ha cambiado muchas cosas, y se ha mantenido pues ahorita la esperanza en que sí podemos todos juntos, todos y todas podemos juntos, a través de las experiencias, así como se está compartiendo ahorita, poder reforzar nuestros conocimientos y superar alternativas ante esta situación que se vive. Muchas gracias, hermano. No sé si les parece, vamos a la segunda pregunta. Ya, bueno, la segunda pregunta, que en realidad todas están conectadas y todas tienen que ver unas con la otra, y probablemente hay cosas de una que ya han sido mencionadas y se irán tejiendo también otras y complementando y nutriendo, pero para tener más o menos el orden. Entonces, ¿cuáles son las amenazas y desafíos que la pandemia trajo a sus territorios? Y también, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes y las fortalezas que les ha, digamos, impulsado toda esta situación? No sé si quieres empezar, Lamien. Estaba anotando porque son varias preguntas en una, así no me olvidaba. Bueno, las amenazas están vinculadas con la forma, un poco lo que decía acá nuestro hermano de México, ¿no? Con la forma de vida. Nosotros en los territorios tenemos una propia forma de vida y de conexión con la tierra, y también lo comentó un poco Ulises, ¿no? Y de modos de movernos hacia las guardias, hacia las ciudades. Entonces, ahora, para lograr esta conversación, obviamente que al ser de tantos lugares tiene que ser virtual, pero todo tiene que ser virtual, no solo para conectarnos y comunicarnos con personas de lugares tan lejanos, sino incluso, como planteaba Ulises, para la educación. Y son circunstancias que no están al alcance de la mano de ningún territorio. La mayoría de los territorios son muy alejados de las zonas urbanas, no contamos con wifi, y en lo personal no nos interesa tener wifi, no nos interesa acceder a esa forma de comunicación o de establecer comunicación
con el resto de la sociedad. Nos interesa más el poder circular libremente, entrar y salir de nuestros territorios sin tanto control y sin tener que utilizar sí o sí la tecnología, porque además, como planteaba, la tecnología no nos resuelve nada, y sobre todo porque no hay señal de teléfono, no hay wifi, no hay antenas. Entonces continuamos con una misma forma de vida de hace 30, 40, 50 años atrás, en donde nuestra forma de comunicarnos es a través de las radios nacionales, de los comunicados sociales, que nos permiten tener idea de otros territorios o de otras situaciones de resistencia. Es un poco como una amenaza a lo que está dado, ¿no? Como globalizar o hacer que todos y todas funcionemos de una manera globalizada, de una manera muy mercantilista además, porque si no tenés dinero para cargar el celular, para ponerle crédito, si no tenés la computadora, quedás afuera de un montón de cosas, incluso de la educación. Entonces es una amenaza a la forma de vida, y que también tiene que ver con que nos interesa a nosotros estar como muy fortalecidos en nuestra propia forma dentro de los territorios, pero hay una realidad que convivimos en un estado y con un montón de personas no mapuche, que para poder comunicarnos hay que adecuarse a las tecnologías y adecuarse a todo lo que está mandando estos nuevos cambios a partir de la pandemia. Y como desafío es cómo vivir con eso, cómo equilibrar eso. Yo, para estar aquí conversando con ustedes, tuve que salir de mi casa, recorrer varios kilómetros, generalmente me manejo a dedo, no vivo en la ciudad, me vine hasta la casa de gente amiga que tiene todo esto dado para que yo pudiera conversar. Esto en mi casa no lo podría haber hecho. Es increíble porque siempre se plantea cuál es el desafío para nosotros, pero el Estado nunca se plantea una voluntad política para que el Estado se adecue a las necesidades de los territorios. Siempre tiene que ser al revés. Siempre somos nosotros los que tenemos que rebuscárnoslas para acceder a, como plantea Ulises, a un cajero automático. Esto que yo les contaba del año pasado, que nuestros hermanos mapuches no pudieron conseguir el acopio de pasto. En un momento el Estado chubutense de la provincia de Chubut, dentro de este país, Argentina, envió por helicópteros, tiró por helicópteros pasto y comida. Los tiró. Imagínense que cuando llegaron al suelo era comida toda rota, el azúcar todo roto, el aceite todo roto, y esa fue la forma que tuvo el Estado para ayudar a las comunidades de la zona de Chubut que quedaron aisladas por la nieve, enviando un helicóptero y tirando desde el aire diferentes elementos que eran necesarios, el agua toda rota, o sea, entonces es como que claramente no hay una voluntad política, sino un como sí nos estamos ocupando, pero la realidad es que lamentablemente estamos siendo gobernados no solo en México o Chiapas por un mal gobierno, sino que estamos siendo gobernados por personas corruptas que nada les importa las necesidades reales y justas de los seres humanos, seamos del pueblo originario que seamos, ¿no? Seamos de la sociedad que seamos. Que el desafío creo que tiene que ver con sobrevivir, el desafío tiene que ver con buscar la estrategia con grupos humanos para poder tener una mejor calidad de vida. Y esto está vinculado a la siembra, a los animales, al intercambio de semilla y principalmente a la defensa de los territorios. Se ha complicado muchísimo ir a acompañar situaciones, como también comentaba Ulises, situaciones de represión, situaciones de maltrato, en donde la policía ha ingresado a diferentes territorios por nuestra imposibilidad de circular, de transitar. Entonces, se ha complicado mucho más que años anteriores,
que también fueron difíciles, pero en el último de los casos podíamos subir a un auto y salir a la ruta a acompañar estas situaciones, o nos podían venir a acompañar. El año pasado y este año se ha complicado incluso eso, ¿no? La posibilidad de brindar solidaridad. Entonces, el desafío me parece para contestar tu pregunta. Buenísimo, muchas gracias. Muy potente lo que usted relata. Parece que el hermano Ulises está con algunos inconvenientes técnicos, así que mientras se reintegra la actividad, le damos la palabra si quieren, hermanos de ahí de Las Margaritas, que nos comenten ustedes un poquitito al respecto. Muchas gracias. Voy a ser un poco breve para dar mi respuesta. En cuanto a las amenazas que ha traído esta situación, esta pandemia, es la mucha enfermedad. Las muchas enfermedades, no solo en el coronavirus, sino muchas enfermedades emocionales, sobre todo más emocionales, son las que más se dispararon en esta situación por el miedo, por el estrés, por el encierro, por muchas situaciones se dispararon más enfermedades emocionales. Entonces la gente está sufriendo por esta enfermedad. Vino muchas muertes también, ya sea por lo mismo del coronavirus o por el que mucha gente se asustó y de por sí estaba mal de su corazón, entonces también hubo varias muertes y sigue habiendo varias muertes acá. Y más lo que ha venido afectando es la economía, porque la pobreza, todo una alza de precios en todo lo que es la canasta básica. De un momento para otro empezó a elevarse y elevarse los precios en todos los productos. Más sin embargo, el sueldo de los asalariados se mantiene, no subió. Entonces ya no le alcanza, a mucha gente no le alcanza su dinero o no nos alcanza el dinero para comprar la canasta básica. Entonces ha surgido una gran pobreza y ante esa misma pobreza surgen otros problemas como es ya la delincuencia. Ya empieza a haber más delincuencia. ¿Por qué? Porque pues si no hay dinero empiezan a robar, ¿no? Surge el individualismo, por lo mismo el aislamiento, si una persona está enferma, ya no sea de coronavirus, pero tiene una leve tos, una leve gripa, no dice, no, pues mejor aunque sea la familia, mejor ni lo visito, mejor ni me acerco, porque pues no vaya a ser esa enfermedad. Entonces, que se surgió ese individualismo, ya no hay esa de que te voy a mirar como se hacía antes, ¿no? Y que lo que le daba ánimos a la persona era irlo a visitar, ¿no? Surgió ese individualismo, ha surgido mucho los vicios también, en las calles, ha habido ya ahorita muchos hermanos ya alcohólicos que están tirados en las calles. Por lo mismo de que, pues como no hay trabajo, buscan la manera más fácil de ahogar sus penas. Como mencioné al principio también, ha surgido problemas en las parejas, ha habido divorcios así porque por lo mismo de que ya no se aguantan, ¿no? Entonces ha habido la separación de las parejas. Y como les vuelvo a repetir, la pobreza, la situación económica que se ha generado acá, muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, han empezado a emigrar a otros lugares, buscando el sueño americano con tal pues de mejorar su situación, cuando en realidad la situación en otros lados de enfermedad también está complicada. Ha habido mucha migración aquí en Las Margaritas. ¿Cuáles son los desafíos? Es el desafío que estamos acá buscando como parroquia de Santa Margarita es unirnos eclesialmente también como pueblo, sin mirarnos las diferencias que tenemos,
ante cualquier situación que se presente, mirarnos como hermanos, no mirar qué religión somos, sino buscar algo en común y buscar la unidad entre nosotros para fortalecer nuestro pueblo, buscar esa solidaridad. Otro desafío muy grande que estamos promoviendo aquí en la parroquia es generar conciencia de cambiar nuestros hábitos alimenticios, sabiendo que si cambiamos nuestros hábitos alimenticios tendremos mejores condiciones de salud. Pero la verdad sí, eso cuesta generar conciencia con nuestros hermanos, porque pues cambiar hábitos, la verdad, cuesta. Otro desafío es buscar mecanismos o alternativas de vida para enfrentar este sistema de muerte que nos está afectando bastante, buscar alternativas. De hecho, hemos estado promoviendo los huertos familiares, los jardines botánicos, recuperar la cultura de lo que es las plantas, todo lo tradicional de nuestros abuelos, nuestros ancestros. Los aprendizajes que nos ha traído es valorar nuestra propia vida, ahora sí, valorar nuestra propia vida que tiene mucho sentido, valorar nuestras familias, que también a muchos de nosotros se nos han ido seres queridos y entonces es el momento cuando nosotros empezamos a valorar nuestros familiares. Una fortaleza muy grande que tenemos es de que con estos enlaces que estamos haciendo es pensar que de otro mundo posible sí se puede hacer, que sí se puede construir algo diferente ante esta situación, porque esta enfermedad vino para quedarse y hay que mirarlo desde esa perspectiva sin temor, ¿no? Y recordar que también las enfermedades que antes teníamos, por ejemplo, que si es una gripe, si es un resfrío, si es una tos, verlo como de esa manera, no todo mecanizar o mentalizar que todo es coronavirus. Entonces, yo creo que una fortaleza es saber que las enfermedades van a estar presentes, pero que sí las podemos enfrentar. Pues sí, estamos viviendo tiempos bastante difíciles, con muchas crisis emocionales, económicas y familiares, religiosas. Ha habido pues muchos cambios que la verdad no esperábamos. Y pues como un aprendizaje o no sé cómo llamar, que ahora añoramos la vida que ya no está y que no se sabe si va a volver a ser igual. Añoramos, por ejemplo, que ya no tenemos esas reuniones, esas convivencias que teníamos como hermanos, como familia, como comunidad. Pues también para mí, yo digo que un desafío es aprender a vivir con esta situación que no sabemos si pues hay que trabajar, tiene que trabajar y tiene que pues llevar el sustento de la familia, vivir con esto, con los cuidados, aprendernos a cuidar nuestra alimentación y pues extremar ahora sí que cuidados para no dañar pues a los que más queremos. Esa es mi participación. Muchas gracias, queridos hermanos. Miren, justo acaba de aparecer de vuelta Ulises. No sé si nos está escuchando, ¿nos estás escuchando, querido Ulises? Sí. Perfecto, justo, mira, estábamos ahí escuchando la palabra de los hermanos de las Margaritas que nos estaban compartiendo un poco eso, sus realidades, lo que habían podido trabajar en cuanto a los desafíos y las amenazas que trajo la pandemia y también los principales aprendizajes y fortalezas que tuvieron con esta nueva realidad que ellos mencionaban que
llegó para quedarse. No sé si tú nos quieres dar ahí, compartir un poquitito de lo que vos crees que están viviendo ustedes desde esos territorios. En cuanto a eso, a las principales amenazas y desafíos por un lado, y los aprendizajes y las fortalezas que les ha dejado este nuevo escenario, nuevo, viejo, de todo ahí, complejo, por así decir. Sí, la pregunta es para mí. Exacto. Bueno, Sí. sí, sí. Sí, hay muchas cosas, digamos, nuevas y nosotros mismos lo tomamos como desafío más que nada a los jóvenes, porque como dije al principio, yo estoy en una fundación que trabaja para acompañar a los jóvenes que vienen desde sus lugares, digamos, de las comunidades, a entrar a la universidad. Entonces, en las vacaciones nos resultó muy difícil también volver a la ciudad porque la gente de las comunidades sabían que acá en las ciudades hay muchos casos, entonces no querían que sus hijos regresen a las ciudades porque sabían que era muy peligroso, pero los jóvenes más que nada lo tomaron como desafío, regresaron acá en Formosa Capital para continuar sus estudios porque si ellos se quedaban en sus comunidades, iban a tener problemas con sus estudios porque no hay conexión de internet. Era muy difícil de seguir con las carreras, digamos, que ellos se inscribieron y algunos avanzados y no querían dejar de cursar y de responder las demandas de cada cátedra, digamos, porque tenían que presentar trabajos prácticos, pero si te quedabas en tu comunidad no podías responder todas esas demandas de las carreras. Entonces, bueno, ellos decidieron volver. Algunos se quedaron en las comunidades y, bueno, son conscientes que van a atrasar, digamos, como 2 años perdidos porque ya cuando recién se inició la cuarentena, en marzo del año pasado se decía que iba a ser 1 semana o 2 semanas, entonces muchos decidieron volver a sus comunidades para pasar con la familia, decían, bueno, dentro de 1 semana vuelvo, pero después se alargó la cuarentena y bueno, prácticamente ellos ya habían perdido todas las materias cursadas porque allá en las comunidades no hay internet. Entonces no podían seguir clases virtuales, todo eso. Entonces este año muchos, si bien es cierto, sabían que iban a exponer, digamos, acá en la ciudad, porque circula el virus, pero decidieron volver para no perder el año. Así que, bueno, eso sería el desafío que toman los jóvenes y los mayores también saben que esto es peligroso. Creo que este año recién, en el mes pasado, entró el virus, digamos, a las comunidades. Ahora hay muchísimos casos. Yo estoy acá en la capital y me entero que cada vez más hay casos y muertes también en nuestras comunidades. Yo tengo un compañero, amigo que tendrá mi edad. Bueno, el mes pasado falleció por eso y hay otros más acá en Formosa. Murieron muchos nuestros mayores que son líderes también. Eso es lo que nos dolió mucho, porque en Chaco también, en Salta, sabemos bien quiénes son ellos porque son luchadores de antes, digamos, son amigos, son conocidos, son nuestros abuelos que ahora no están porque tuvieron esta enfermedad y no aguantaron. Y sabemos que algunos tienen otras enfermedades, esto ya no podían resistir. Y eso generó mucha desconfianza dentro de las comunidades, porque si bien la gente ya tenía problemas dentro de lo que es área de salud, y esto es como que empeoró más todavía, porque como dije al principio, no hay mucha información, y cuando la gente desconoce, digamos,
las cosas. El tema de vacuna, vi en el Facebook que algunos preguntaron el tema de vacuna. Y bueno, si esto, digamos, había ya desconfianza dentro de las comunidades del trabajo, digamos, en cuanto a lo que es la salud, esto es como que generó mucha desconfianza porque algunos ya tenían 2 vacunas y fallecieron. Entonces la gente se pregunta, entonces, ¿por qué nos vacunamos si algunos ya tienen las 2 dosis? Igual no pudieron resistir. Bueno, esas son preguntas que creo que pasa porque no hay mucha información de parte de los que trabajan en la salud. Porque yo creo que si el gobierno, digamos, podía mandar un buen equipo para concientizar o para hablar sobre la vacuna, la gente podía entender más, pero no había ninguna información y de repente vienen con la vacuna. Y entonces esto ya todavía está instalado, esa desconfianza que hay entre las comunidades, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, querido Ulises. Con esta intervención terminamos lo que serían las primeras 2 preguntas de las 4 que teníamos pensadas. En este momento lo que queríamos es invitar a la Damián Soraya para que nos comparte un poco de las cosas con las que viene trabajando a través del arte y la cultura y bueno, la sabiduría ancestral que se transmite a través de ella. Así que antes de pasar a las últimas 2 preguntas y a la parte final de la actividad, la hermana nos va a ir compartiendo algo de lo que ella hace. Bienvenida y eso, hermana, adelante. Feley, May, cómo no, cómo no. Mi trabajo consiste en recopilar canto ancestral mapuche, canto Ullcantún, que es el canto popular, y Tail, que es el canto de ceremonia. En esto que hablaban tanto Ulises como los hermanos de las Margaritas, nuestros Cuifique Cheyenne, nuestros ancestros, a través de nuestra Lamián Machi, como también los loncos, los que son mal llamados caciques en nuestro territorio, todo el tiempo nos están dando el Nehuen, la fuerza, y diciéndonos que principalmente ante esto que estamos viviendo todos y todas es no tener miedo, que no nos gane el miedo, que principalmente nuestro espíritu tiene que estar fuerte, tenemos que estar conectados con nuestro territorio y con nuestro Nehuen, con nuestras plantas medicinales. Yo, a diferencia de lo que contaba el hermano Ulises, de lo que cuentan los hermanos de México, no tengo registro de hermanos mapuche que hayan muerto por COVID en los territorios. Sí hay gente mapuche que ha muerto por este virus, pero en las ciudades, pero no en los territorios. En los territorios nosotros estamos resguardados. Tenemos nuestras plantas, tenemos la fuerza de la tierra, del sol, de nuestros ríos, de nuestras cascadas, de nuestros animales, la alegría de los niños y de las niñas, el consejo de los ancianos, que nos permiten mantenernos fuertes. Un mensaje que recibimos en la ceremonia anual de la Lamián Machi, quizás no esté haciendo bien en compartirla con gente no mapuche, pero me parece que es importante que estemos atentos y atentas a esto, es que el Ñenco, el espíritu protector del agua, está enojado. Nosotros no estamos sabiendo cuidar los territorios, no estamos sabiendo cuidar las aguas están quedándose en manos de empresas extractivistas que están dañando no solo el territorio, sino la posibilidad de vida de cualquier ser humano. Entonces tenemos que realmente estar fuertes y sensibles al mismo tiempo a la necesidad de proteger los territorios. Y los abuelos y abuelas lo que más nos dicen es no nos tiene que ganar el miedo, porque los medios de comunicación, la situación de estrés, las situaciones de tristeza emocional, el alcohol, todo lo que ustedes mencionaban, hermanos de allí de las Margaritas, sucede porque nos gana el miedo. Entonces caemos en las únicas posibilidades que nos deja el Estado, que es hacernos sumisos, y terminamos debilitando nuestro espíritu, debilitando nuestro corazón y debilitándonos nosotros como seres humanos con las capacidades que tenemos. Por lo tanto, para esto les voy a compartir un cantún que habla sobre cómo
podemos viajar en el tiempo, viajar en el recuerdo y acceder al conocimiento antiguo que tienen nuestros abuelos y abuelas para darnos. Quizás podemos ser de diferentes religiones, pero la mayoría venimos de diferentes pueblos originarios. Y empecemos a honrar esa memoria ancestral porque está en nuestros genes, está en nuestro pensamiento. Quizás esté un poco dormida, pero está latente, está, solo hay que despertarla. Amuley, 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 trepenmel, amuley, trepenmel, pifin, kupalen, futakeche, pifin, kupalen, futakeche, munakimun, kupalen, futakeche, amuley, 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 kume, tungun, kupalen, futakeche. Yo voy viajando en el recuerdo, los ancestros vienen a mí trayendo mucho conocimiento. Buenas palabras tienen nuestros abuelos y abuelas para todos nosotros. Gracias. Bravísimo, muchas gracias, hermano. La verdad, le agradecemos enormemente el compartir semejantes saberes y historias y palabras que creo que a todas las sentimos también muy propias. Eso, muchas gracias. Bueno, para continuar, vamos a intentar, como las últimas dos preguntas que teníamos pensadas, juntarlas de alguna manera para que nos den la respuesta de manera como ahí complementada. La realidad es que parte de lo que ya vienen hablando tiene que ver con esta tercera pregunta que habíamos elaborado, que es cuáles son los ejes o modos de trabajo que tienen ustedes o que están trabajando en las comunidades, en sus pueblos. O sea, los ejes de trabajo, unos dirán salud, otros dirán cultura, otros dirán alimentación, creo que ya se estuvo mencionando, pero quizá darle ahí otra vueltita si es que lo sienten, y si no, ya pasar a la cuarta pregunta, que es con la que queremos irnos inspirados y que tengamos también ahí esa fuerza para continuar, que es cómo sueñan el futuro de sus o nuestros pueblos y qué podemos hacer nosotros desde otras geografías, desde otros mundos, desde otras formas de vida, para acompañarles y caminar juntos hacia ese sueño de otros mundos posibles. Entonces, eso, le damos la palabra, si quiere, hermana Lamien, para que continúe y así, después al final de todas las intervenciones, podemos hacer alguna pregunta de la audiencia para después despedirnos. Bueno, hay varias cosas que se trabajan en los territorios mapuche que tienen que ver con sumar conocimiento al rol que a cada uno le toca. El que es retraf, el que es platero, el que hace tejidos, el que hace dibujos en los tejidos, el que hace cerámica, el que le toca la siembra con la tierra, el resguardar las semillas, el trabajo con los animales. No hay un eje en particular, como que cada uno tiene un rol y lo ideal es que cada uno pueda crecer en su propio rol, en función propio, individual, como también en función comunitario. No es una cuestión ideal en todos los territorios, ojalá se pudiera hacer. Tampoco idealicemos todos los territorios, todas las comunidades, porque como en todos lados hay debilidades y también hay violencias y también hay alcoholismo y también hay un montón de circunstancias que hacen que tengamos que trabajar los vínculos. Entonces eso es importante también, ¿no? Porque si no que se ponen un ideal a las comunidades como la forma de vida y en realidad hay un montón de cosas que trabajar todo el tiempo. Y eso es parte de esos ejes también, ¿no? La comunicación, el saber decirnos las cosas, el vivir en comunidad es algo que en algún momento se empezó a debilitar porque hubo que salir a las ciudades a buscar trabajo, porque en los campos se hacía difícil sostener la vida en el territorio.
Entonces ahora el retornar al territorio después de haber vivido en la ciudad tampoco es sencillo. Hay mucho intento, pero no significa que uno de un día para el otro vive en comunidad y todo sale fácil. Somos seres humanos y necesitamos como revisarnos en nuestras formas, en nuestros vínculos, en la educación que tuvimos, desaprender un montón de conceptos wincas o de que tienen que ver con lo colonizado, para ir incorporando nuestro kimun antiguo, nuestro conocimiento ancestral. Así que eso es como uno de los desafíos más importantes también dentro de los territorios o los ejes, como nombrabas. Con respecto a lo que se sueña para el futuro, yo creo, y seguramente el hermano Ulises capaz que también esté de acuerdo con lo que voy a plantear, creo que el blanco tiene que trabajar mucho el racismo, tiene que trabajar mucho el paternalismo, tiene que realmente pensar cómo yo puedo soñar el futuro al lado de los pueblos originarios. Siempre la pregunta es al revés, ¿cómo ustedes sueñan que podemos integrarnos? ¿Y cómo lo sueña el blanco? ¿Qué cosas tiene que revisar en sí mismo para que podamos realmente tener una convivencia real? Yo con casi 50 años todavía sigo viviendo situaciones que rayan la discriminación en espacios del teatro, en espacios de un supermercado, en la ciudad. Hoy por hoy para todo te piden el documento, el DNI, la identificación, y siempre me pasa que si el de adelante es blanco no se lo piden, pero a mí sí me lo van a pedir. Son situaciones que tienen que ver con esa diferencia que hay en Latinoamérica, incluso en territorios mapuche, en donde siempre el blanco va a tener otras posibilidades a diferencia de nosotros, ¿no? Por portación de cara nomás. Entonces me parece que todavía hay mucho trabajo que hacer sobre ese tema para que criemos niños y niñas, porque los niños no tienen esa impronta. Es cuando uno va creciendo que empezamos a hacer esas diferencias. Y que seamos así de inocentes como niños y niñas, pero siendo adultos, y no hacer tanta diferenciación entre una persona blanca o una persona de algún pueblo originario con respecto al blanco, ¿no? Y me parece que todavía queda mucho trabajo por hacer, mucho trabajo. Entonces me parece que para soñar un futuro donde realmente hayan las mismas posibilidades, sería muy importante que el blanco empiece a trabajar ese enano racista que lleva adentro, que a veces cree que lo tiene trabajado y sin embargo se da cuenta a veces sin querer en un comentario por la tele o por lo que sea que, mirá lo que acabo de decir, ¿no? Entonces me parece importante que se trabaje eso, porque a partir de ahí vamos a poder encontrarnos bien en la mirada con el otro, desde un lugar real, sincero, ¿no? Y de te reconozco porque sos una persona con las mismas necesidades que yo. Y entender que nosotros no nos queremos sentir especiales, pero el hecho de sostener nuestros idiomas, sostenernos en el territorio, implica que tenemos una capacidad de conexión y de vínculo con el territorio que el blanco perdió. Entonces, por más estudioso que sea el blanco, esa capacidad la perdió. Entonces, bajen un poquito la cabeza, bajen un poquito los humos y escuchen al wichí, escuchen al coya, al guaraní, al quechua, al mapuche, al tehuelche, escuchen al huarpe, escuchen a los lakotas, escuchen, porque por algo sostenemos nuestra cultura ancestral y por algo resistimos los territorios hace tantos de miles de años. En cambio, el blanco en 200 años se está quedando sin nada. Entonces, es un trabajo de hormiga, pero que para mí es necesario que se haga para que realmente lleguemos a una convivencia real. Eso por ahora. Muchas gracias, querida Lamien. Hermano Ulises, ¿quieres continuar? Sí, está bueno lo que plantea la hermana. Yo también estoy pensando que, si bien es cierto, como dice la hermana, hay una parte, digamos, que es racista. Ella dijo blanco. Nosotros decimos ajatay, ¿no? En el lengua wichí decimos ajatay, los blancos, ¿no? Y
como dijo Bruno también, yo sostengo que la educación es la que puede cambiar, digamos, el rumbo de nuestro pueblo, ¿no? Y yo sostengo eso y estoy convencido de que nuestros mayores pensaron así también. Por ejemplo, nuestros abuelos, acá en Formosa hubo una organización muy, muy importante en los años 80, ¿no? Porque se juntaron los tres pueblos acá en Formosa, que es Com, Wichí y Pilagá. Entonces, ellos empezaban a pedir el tema de territorio y después decían más adelante, nuestros hijos, nuestros nietos van a poder entrar a la escuela, a la universidad también. Y por eso yo creo que ellos estaban convencidos de que ese era el camino. Ese es el camino que nosotros también tenemos que seguir y defender, por supuesto, porque como bien plantea la hermana, en esta sociedad, digamos, hay una parte muy racista, pero creo que la educación es la que puede cambiar, digamos, la vida y la convivencia también. Y yo por eso trabajo también en la fundación. Nosotros, en la fundación, uno de los objetivos es eso, digamos, ayudar a los jóvenes que quieren llegar a ser profesionales, trabajar en las comunidades. Si bien ellos salen de la comunidad, pero la idea, o sea, el gran objetivo es que ellos puedan volver a sus comunidades y trabajar ahí con su propia gente, tanto en área de salud, de educación, porque muchos estudian enfermería, algunos estudian profesorado, y bueno, eso creo que ese es el camino, porque si nuestros abuelos pensaron así, nosotros estamos donde estamos ahora, creo que algo está funcionando, algo que los mayores pensaron está cumpliendo. Ahora depende de nosotros si lo hacemos cumplir eso, porque yo siempre digo que es un legado de los mayores que nos dejó. Y nosotros tenemos que abrir ese camino, caminar juntos. Y bueno, eso sería lo que yo puedo decir que cambiaría, digamos, la realidad. Pero es una educación basada a la interculturalidad también, porque bueno, no tenemos que centrarnos únicamente en lo occidental, ¿no? Tiene que haber la interculturalidad, una educación basada en eso, porque si nosotros aprendemos mucho de lo occidental y si dejamos de lado lo que es nuestro, sería como una mesa o una silla que le falta una pata, ¿no? Entonces no habría ese equilibrio que tanto hablamos nosotros, tanto en la sociedad y con la naturaleza. Eso creo que nos ayudaría mucho si la educación se basa en eso, ¿no? Lo que es la interculturalidad, respetando la diversidad cultural en este caso. Buenísimo. Estoy hablando de educación en términos, digamos, amplios, porque ahí podemos hablar de salud. La salud también, las comunidades tienen sus remedios, sus medicinas ancestrales, todo eso, ¿no? Y nosotros también tenemos nuestra sabiduría que es ancestral, que no tiene nada que ver con lo occidental y que muchas veces lo occidental es como que lo trata de algo arcaico, algo antiguo que nos sirve, pero yo considero que esa sabiduría que lo hemos perdido, lo podemos recuperar. Está en los relatos, está en los mitos, está en la leyenda, todo eso, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, querido Ulises. Bueno, le damos la palabra para el cierre a los hermanos de las Margaritas. Vamos, hermanos, su turno. Bueno, los modos de trabajo de aquí de la parroquia, voy a hablar de la parroquia.
se empezó a buscar a hermanos de comunidades, a buscar personas que realmente les guste lo que es la medicina alternativa. Entonces, nosotros aquí en la parroquia hemos llevado ya unos diplomados, una formación desde hace mucho tiempo. Y ante esta situación que se ha vivido también recibimos formación con doctores que vinieron de otros lados. Y lo que hicimos nosotros es reclutar a más hermanos de diferentes comunidades para poderlos formar a ellos también. Y de esa manera ellos empezaron aparte de empezar a formarlos y concientizarlos de que ellos deben hacer un cambio habitual y al mismo tiempo llevar esa sabiduría que se les comparte también a sus comunidades para poder enfrentar estas enfermedades. Y sobre todo hacerle conciencia de que la naturaleza es la que va a brindarnos todo lo necesario para nosotros curarnos, para nosotros protegernos. Como bien ya lo decía la hermana, que la naturaleza, regresar a lo que es el cosmos, todo lo que es lo ancestral, es volver a regresar a la vida, a nuestras raíces. Entonces, eso es lo que hicimos con lo que hemos estado haciendo con nuestros hermanos de comunidades, que empiecen a valorar la madre tierra, porque pues, se le ha maltratado demasiado mucho con los pesticidas, los fertilizantes, con la tala inmoderada. Todo eso entonces se ha estado generando conciencia con estos nuevos promotores y promotoras para que sus comunidades lleven esta palabra y empiecen a hacer cambios. En algunos lugares empezaron a tomar acuerdos en comunidades de que no dejaron entrar todo lo que es la comida chatarra, como la coca, la sabita, el totis, el alcohol. Hicieron acuerdos y no dejaron entrar los camiones, no los dejaban entrar. Entonces creo que se ha venido trabajando esa parte. Aquí en lo que es la cabecera sí ha costado, porque pues, es más libre, ¿no? Pero en comunidades se ha venido trabajando con nuestros hermanos. Otra forma de cómo hemos venido preparados y enseñándole a preparar a la gente. A preparar a la gente en cuanto a conocer sus plantas. Nosotros nos enseñaron a hacer un macerado que está compuesto de varias plantas, como son el momón, la albahaca, el jengibre, cebolla, ajo, miel, trago del posh que se hace acá, la verbena. Se hace un macerado y de esta manera suben las defensas y protege todo el sistema inmune. También como curativo se ha estado manejando. Muchas personas y nosotros lo hemos estado consumiendo y gracias a Dios hasta el momento pues no nos ha dado ninguna gripa. Se ha estado trabajando también lo que es el clorito de sodio. Un hermano que vino de México, hermano Jesús, es un doctor. Él nos dio un taller sobre esto del clorito y la homeopatía. Entonces hemos estado trabajando, esos han sido nuestros modos de trabajo. Nosotros pues la verdad soñamos un mundo donde quepan todos los mundos, sin avaricia, sin envidias, buscar mejores condiciones de vida para cada uno de nosotros y nosotras, sobre todo juntos y juntas desde diferentes lugares, generar brigadas de concientización para el cuidado de nuestra casa común. Ese es nuestro gran sueño que queremos hacer, pero en realidad pues solo no podemos. Y si nos unimos todos, creo que podemos hacer acciones juntos y juntas. Yo creo que se vale soñar. Yo creo que es un trabajo más que nada de conciencia, de enseñanza para nuestros hijos. Esto de la pandemia nos ha dejado bien claro
que no respeta pobres, ricos, negros, blancos. Esto le da a cualquiera. Entonces, yo creo que empezar desde nuestro hogar, para nuestros niños, en las escuelas, enseñarle a nuestros hijos que todos somos iguales y pues tener un mundo donde el amor reine siempre, que no haya diferencias de clases sociales. Bueno, muchas gracias, hermanas. No sé si les parece, podemos hacer alguna preguntita más del público. Me parece que de manera bastante reducida, porque ya estamos al límite y no queremos tampoco abrumar demasiada información y cada quien tiene otras obligaciones y posibilidades. Así que si quieren hacemos una preguntita que hagamos seleccionado y después vamos a cerrar con otra de las magias de la hermana Lamien Soraya, que nos va a compartir también para irnos en sintonía. No sé si Ann, ¿tú quieres leer alguna de las preguntas? Sí, denme un segundo. Sí, sí, hemos recibido varias preguntas en el chat y también nos han llegado muchos saludos de diferentes lados. Entonces empiezo quizás con los saludos. Por ejemplo, nos ha llegado un saludo desde el proyecto cultural Maíz Corriente de Unidad para Latinoamérica. Les enviamos un abrazo fraterno a todas las comunidades de nuestra Patria Grande. Desde nuestros propios lugares nos sumamos a sus sueños y a sus luchas. Y también nos han llegado pues saludos de Rosario. Pues aquí también damos un abrazo con mucho cariño a Rosario, que también desde aquí en el Fraiba siempre hemos trabajado mucho con las compañeras y compañeros de Rosario. También nos han llegado más saludos de Buenos Aires, de Jujuy, de la Nación Chica y también de diferentes lados aquí en México. Entonces, desde aquí también mandamos abrazos a sana digital distancia. Volviendo a las preguntas, bueno, se ha habido algunas preguntas respecto a las prácticas de los gobiernos, cómo o si se han aplicado en las comunidades de pueblos originarios. Por ejemplo, hay allí algunas preguntas respecto a las vacunas, si se están aplicando y también se están utilizando, pues, cuáles medicinas en las comunidades. Hemos ya escuchado cuáles medicinas alternativas se están usando, pero también si se aplica como las medicinas de gobierno. Y hay otra pregunta, especialmente para José de Jesús, que al principio ha dicho que las comunidades indígenas se aislaran en su cuarto o casa por una temporada a las personas que llegan de otros lugares. ¿Esta acción era por discriminación o, como se dijo, o es una forma organizativa para evitar la posible propagación del virus en las comunidades? Entonces, pues son como esas preguntas por el momento. Entonces, quienes quieran, ahí entran. Bueno, Jesús, a ti te toca de por sí. No es una discriminación, sino si eran sus modos de cómo cuidarse. Era proteger también a toda la población, toda la comunidad, no era discriminación. Y yo creo que esa forma de cuidado estuvo muy bien, porque en algunos otros lados que yo supe también, que por ejemplo los ponían así en un cuarto y de ahí les daban alimento. Y también lo que hacían era desintoxicarlos, los que venían de fuera. ¿De qué manera? Los metían a temazcal
al temazcal y entonces de esa manera se desintoxicaba esa persona y ya entraba pues ya en la comunidad totalmente desintoxicado y sin peligro de contagiar. Entonces no era discriminación, sino era el cuidado que tenían ellos. Muchas gracias. ¿Alguien más contestar hacia las preguntas respecto a otras medicinas o cómo se está llevando el tema de las vacunas en comunidades? Que ya se ha tocado por partes, ¿no? Pero En lo personal, no me consta que la Pulamien, los hermanos y hermanas mapuche de las comunidades hayan salido a vacunarse. La gente mapuche que vive en pueblos, que vive en ciudades, sí se vacuna porque hay como una gran campaña para que eso suceda. Pero en algún momento hablamos de generar un protocolo que nos permita que se puedan atender las pautas culturales de nuestro pueblo para que si decidimos no vacunarnos, pero tener nuestros cuidados y responsables cuidados y seguir con nuestros lagüen, con nuestras plantas medicinales, tener la posibilidad de poder sostener nuestra salud según nuestras creencias y nuestras formas. Pero al momento no ha sido fácil poder ponernos de acuerdo con respecto a ese tema. No es un tema fácil, como también se planteó aquí en las conversaciones, no hay mucha información sobre qué trae y qué no trae la vacuna. También es real que hay gente que ha fallecido aún teniendo las 2 dosis de la vacuna y eso genera mucha desconfianza también. Entonces, habiendo tanta poca información que tiene que ver con cómo se generó este virus, fue algo inventado, fue creado por el hombre, fue traído a través de los animales, o sea, como que no hay claridad con respecto a qué es lo que pasa, de dónde viene, cómo atenderlo. Lo único que nos ha quedado a nosotros es como darnos cuenta de que en los territorios donde la gente estuvo más resguardada, donde no tuvo demasiado contacto con las ciudades, estuvo sana y no se contagió. La gente que vivió en las ciudades, por diferentes motivos, porque creemos, como lo planteó varias veces el hermano José de Jesús, que cuando a vos te gana el miedo, también te gana la tristeza, ¿no? Entonces, emocionalmente, si vos estás mal, seguramente te vas a enfermar. Y eso pasó mucho en las ciudades. Entonces, la gente, apelando a ese miedo, termina vacunándose. A mí me hubiera encantado tener la posibilidad, y esto tiene que ver con el artículo 169 de la OIT, tener la posibilidad de haber tenido una consulta previa, libre e informada hacia los territorios sobre este tema. Entonces, que nosotros pudiéramos también haber tenido la posibilidad de elegir y de proponer, porque no es negarse por negarse, es negarse, pero también tenemos algo para proponer. Y en esa propuesta, entender que muchos de los que estamos hablando no nos contagiamos. En lo que va estos 2 años de pandemia, nos hemos sostenido sanos. Entonces, hubiera sido bueno tener esa posibilidad de una consulta y de una propuesta. Así que por ahora estamos en la nada misma. Por ahora es como el que tiene va y se vacuna, el que no le queda otra porque es docente, se tiene que vacunar, o trabaja en la salud, aún siendo mapuche y se tiene que vacunar, y el que lo puede seguir sosteniendo porque no tiene demasiado contacto con el exterior, bueno, se va a sostener ahí en su territorio, ¿no? Es bien libre albedrío igual, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que puedo aportar desde este lugar. También, no, porque había una pregunta que tenía que ver con cómo influye la baja de los ríos patagónicos antes de las comunidades y además del fracking, ¿no? Que es una de las preguntas que se hizo al principio.
Me gustaría acotar brevemente que nosotros no teníamos la posibilidad de transitar las rutas de un territorio a otro, sin embargo las empresas mineras siempre trabajaron, las empresas mineras siempre estuvieron transitando los territorios y las empresas mineras siguieron haciendo su trabajo de destrucción de la tierra. Aquí hubo una iniciativa popular hecha en Chubut, en donde se juntaron miles y miles y miles de firmas, tanto de personas mapuche, tehuelche, como de personas argentinas, de chubutenses, y también está sucediendo en la provincia de Río Negro, para evitar que se siga avanzando con los emprendimientos mineros, y sin embargo no se están tomando en cuenta las legislaturas tanto de Río Negro como de Chubut. Directamente por decreto bajan esas iniciativas populares, no las atienden. Y otra cosa grave que está sucediendo es que con la complicidad de los estados rionegrinos y chubutenses, se están entregando las nacientes de las aguas a empresarios cataríes y belgas. Eso está sucediendo aquí ahora. Hay resistencias de parte de varios territorios, como las Huaytecas, como los Cachunao, como los Blasquejo en Culmapu, pero lamentablemente lo que está sucediendo es que no solamente van por el oro, por la plata, por el extractivismo de minerales, sino también por el agua. Entonces, lo que está sucediendo es que con la complicidad de muchos políticos de Río Negro y de Chubut, empresarios extranjeros se están quedando con los nacientes de los aguas. Y esto es algo que más adelante también va a ser una gran complicación. Eso es lo que quería responder ante la pregunta que se había hecho sobre el extractivismo y sobre las sequías de los ríos y de los lagos, que en realidad también tiene que ver con la minería. Sale, muchas gracias por rescatar esa pregunta que estaba un poco arriba. Bueno, entonces, me parece que si no hay nadie más que quiere mencionar algo todavía, vamos poco a poco cerrando y le doy la palabra otra vez a Buenos Aires. Hola, bueno, muchas gracias por estar acá, por escucharnos de donde están en las redes, y la verdad que me parece que pasamos, que fue un muy buen conversatorio. Quiero agradecer y no quiero dejar de recordar a tres personas muy importantes que este virus y el maldito acceso a la salud se llevó, o el mal manejo de la salud en los territorios. Con respecto, me refiero a la salud occidental, ¿no? Que son Israel Alegre, del pueblo Com, Juan Chico, del pueblo Com también, y Bartolo Fernández, del pueblo Pilagá. Así que no quería dejar de mencionarlos. Y bueno, muchas gracias por todo, y le paso la palabra al Fraiba entonces, a Anne. Sale, pues muchísimas gracias a todas las personas que hoy participaron aquí. También siento que fue muy enriquecedor, muy rica la plática, con muchas experiencias que escuchamos. Vamos siguiendo a confrontar este virus, y justo estas experiencias y voces que tristemente están muchas veces muy silenciadas, lo sentimos que es muy importante escucharlas, porque sí nos dan mucha perspectiva, ¿no? Y pues entonces nada más me queda aquí decir desde San Cristóbal que pues seguimos en esto, y a todas las personas que nos escucharon hoy desde los diferentes lados, les invitamos para el próximo conversatorio, finales de agosto. El formato de conversatorio Comunidad Fraiba, de ahí les vamos a avisar en nuestras redes cuándo va a ser, y ojalá allí nos volveremos a ver. Y entonces, para el cierre, pero con esto ya nos despedimos también de las Margaritas, de Buenos Aires, de Argentina, de los diferentes territorios. Nos despedimos y vamos a cerrar con una última participación de Soraya, que nos va a dar otro canto. Entonces, muchas gracias, y desde aquí, adiós.
no sé si primero se despiden los hermanos de las Margaritas o cierro yo. Dar una palabra desde Margaritas, todavía con gusto. Buenas tardes. Pues para nosotros fue una bonita experiencia. Muchas gracias por tomarnos en cuenta en este evento, en este encuentro con ustedes. Muchas gracias. La verdad salimos muy fortalecidos, con más entusiasmo para seguir fortaleciendo a nuestros demás hermanos y hermanas. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Ulises, no sé también si tú quieres despedirte. Sí, nada más quiero agradecer a todos ustedes por permitirme entrar a este conversatorio y compartir la experiencia, digamos, y también escuchar a ustedes y aprender, eso más que nada. Y me pareció muy importante este encuentro, escucharlo a todos ustedes y porque siento que tengo que aprender mucho y voy a seguir aprendiendo y seguir caminando. Muchas gracias, hermano. Eso les saludo también. Saludamos y agradecemos por eso, por tanto fuego que hayamos encendido nuestro centro fortalecido y vernos pronto y hasta siempre y cuentan otros hermanos de todas las colores y formas. Así que bueno, semana y eso, hasta. Rume que mañunca tamun fungun, chipayan tu kumenutram, niaimun, fentran newan niaimun katamun mapumeu, Chiapas, Guariameu, México, Guariameu, Buenos Aires, Formosa, Meu, fentran newan niaimun katamun lonko, tamun pique, tami rakifuam, newen tuleimun ka kama popule, huesa que newen ka kutran. Kupay kume tremolei katayin mapu. Que vengan buenos tiempos a todas nuestras tierras, a nuestras mapus, que vengan buenos pensamientos a nuestras cabezas, a nuestros loncó, a nuestros piuque, a nuestros corazones. Les agradezco infinitamente la posibilidad de conocerlos, de haber conversado sin saber nada uno del otro y sin embargo tener tantas cosas en común. Les voy a compartir un Uicantún que tiene que ver con el pueblo tehuelche. Aquí en el sur, en el pueblo Futahuelimapu, convivimos varios pueblos originarios, como el pueblo mapuche, tehuelche, o Aonikenk, el pueblo Yagán, Cahuéscar, Selnam. Y en el pueblo tehuelche, la mitología, la historia antigua dice que Elal fue el creador de la Patagonia, fue el creador del mundo. Elal fue quien entregó la tierra, entregó el fuego y dejó a los tehuelches para que cuiden esta porción territorial. Como recopiladora de canto ancestral pude conocer a una abuela que cuando le hablé de Elal me dijo, el Elal, como si fuera un pariente lejano, y me entregó el canto del Elal. Este canto tiene miles de años realmente y para mí ha sido un honor poder encontrarlo en la memoria de alguien y seguir transmitiéndolo. Canto tehuelche. No me yanco la ley, que no me yanco la ley, que no me yanco la ley. Ella no me yanco la ley, que no me yanco la. No me yanco la ley, que no me yanco la ley, que no me yanco la ley. Ella no me yanco la ley, que no me yanco la. Muchas gracias. Hasta pronto.